Bueno, retomando un poco el tema que Analia acaba de compartir, creo que nos identifican muchos patrones comunes entre Colombia y Perú, entonces varias de estas situaciones que relataba la colega pueden ser habituales también en la situación que está viviendo Colombia de cara al fenómeno migratorio proveniente de Venezuela. En primer lugar, voy a hacer una contextualización frente a algunas de las actualizaciones y los hitos representativos que se han podido evidenciar desde el 2017 hasta el 2020 en temas migratorios en el país. En primera medida y en relación con el control migratorio, nosotros cambiamos la reglamentación de visados en el año 2017. Entonces, en estos momentos, el régimen de visas cambió, se simplificó un poco más, pero en términos de requisitos seguimos haciendo exigencias como el pasaporte y vamos, el régimen ordinario de la regularización migratoria. En segunda medida, se amplió la vigencia de pasaportes venezolanos a través de una resolución colombiana para permitir el ingreso, tránsito y salida de personas con pasaportes vencidos únicamente para población venezolana. Esto fue favorable para la población definitivamente, pero de cara a que la salida había sido generada hace tantos años, los 2 años que se dieron para garantizar esa vigencia, pues no fueron útiles. Es decir, que la ampliación únicamente aplicaba para aquellas personas que su pasaporte se venció dentro de los 2 años anteriores, dentro de los 2 años posteriores a la vigencia indicada en el pasaporte. Si bien muchas personas se vieron beneficiadas, muchas otras no lo lograron, pues porque ya el término era muy largo y finalmente no lograban regularizarse en el país. Y en tercer lugar, el año pasado, a través de una resolución Migración Colombia, actualizó el régimen sancionatorio en materia migratoria, con la sorpresa de no haber incluido información relacionada con el trámite de solicitudes de refugio, ni tampoco hacer alusión a la identificación o caracterización de necesidades de las personas infractoras del régimen sancionatorio migratorio. Entonces, esa actualización, si bien fortalece el trabajo de Migración Colombia, pues desconoce sin duda alguna un enfoque de derechos y principalmente un enfoque de transversalización de género también. En términos de cifras y resultados, ya vamos 9 periodos de expedición del permiso especial de permanencia, del que he hablado también en espacios anteriores, que es básicamente el permiso creado para la población venezolana en Colombia. Y la situación con los periodos de expedición es que lo que hace el Estado es básicamente habilitar unas etapas para que la persona que ha ingresado al país de forma regular con pasaporte y sello pueda acceder al permiso especial de permanencia, que es básicamente una visa de 2 años que permite trabajar en el territorio sin los efectos consecuenciales de lo que es una visa, la cédula de extranjería y demás. Entonces es un permiso regalado que se le otorga a la población venezolana que ingresa de forma regular. Y adicional a esos 9 periodos de expedición del permiso especial de permanencia, llevamos 3 periodos de renovación de los permisos especiales de permanencia, porque el PEP se creó en el 2017 y como son solamente 2 años de vigencia, pues empezó a vencer en el 2019. Y a fin de no permitir la estancia irregular de la población, pues el gobierno nacional lo que dispuso fue permitir la renovación de esos permisos para que se les otorgaran 2 años adicionales a los ya 2 años otorgados inicialmente para que puedan permanecer en el territorio de forma regular. Adicional a eso, para agosto, 31 de agosto del año pasado, iban más de 19.900 solicitudes de reconocimiento de personas refugiadas radicadas ante el Ministerio de Relaciones Exteriores desde el 1 de enero del 2017, es decir, el periodo que comprende del 1 de enero de 2017 al 31 de agosto del 2020. Ese es un incremento considerable en comparación a las cifras del 2018, por ejemplo, pero que no es equivalente a las respuestas favorables. Es decir, los reconocimientos no superan los 400 y eso ha generado precisamente el estancamiento en las solicitudes, que ahora lo voy a abordar más a profundidad también como un factor de disuasión para que las personas presenten la solicitud de refugio. Por último, para 31 de diciembre del año pasado, ya eran más de 1.700.000 personas provenientes de Venezuela en el territorio, según Migración Colombia. Sin embargo, esta cifra disminuyó desde el mes de abril del año pasado, precisamente de cara a la emergencia sanitaria por COVID-19. Ya llevábamos casi 1.900.000 personas en el país para esas fechas y por causa también de las medidas de restricción y de atención a la emergencia, pues la gente empezó a salir del territorio nuevamente hacia Venezuela. Eso lo voy a tocar ahora también frente a la política de retorno voluntario que el gobierno nacional apalancó para poder, en principio, favorecer esos procesos de movilidad hacia Venezuela nuevamente.
Y por último, en términos de jurisprudencia de la Corte Constitucional, pues contarles que desde noviembre del año pasado, no, del año 2018, ya son más de 49 expedientes seleccionados por la Corte para hacer sentencias o constituir precedentes jurisprudenciales a nivel nacional. En términos de número global tampoco es mucho, ya lo vamos a ver ahora con cifras más concretas, pero digamos que sí la Corte se ha tomado la tarea de seleccionar estos casos y de abordar algunas sentencias que se han constituido como precedente a nivel nacional. ¿Cómo se ha venido ejerciendo la disuasión en el control migratorio o cómo se ha evidenciado esa disuasión en el control migratorio? Lo primero, y retomando algunas de las palabras de Nuria, es vital y necesaria la garantía de acceso al territorio para poder facilitar las presentaciones de solicitudes de reconocimiento de personas refugiadas. Pero lo primero que nosotros observamos en el momento, digamos, antes del periodo de emergencia sanitaria, era un desconocimiento por parte de las funcionarias y funcionarios de la autoridad migratoria frente al trámite de reconocimiento de la condición de persona refugiada. Entonces, en los puntos de control migratorio terrestres principalmente, yo personalmente las veces que estuve nunca escuché de parte de una funcionaria o un funcionario la opción de pedir protección internacional para que las personas pudieran permanecer en Colombia. Entonces, ese desconocimiento y esa ausencia de información incluso ha sido referida por la Corte Constitucional en algunas de las sentencias, diciéndole a la autoridad migratoria, oiga, usted tiene el deber de informar, asistir y dar acompañamiento a las personas en el ejercicio de sus derechos, porque además del hecho, digamos, de las vulnerabilidades inherentes al proceso de movilidad forzada, pues estas personas son extranjeras y no conocen la reglamentación normativa interna. En segundo lugar, se ha evidenciado una carencia en la aplicación del enfoque de derechos y de género que permita caracterizar las necesidades de la población. Esto, digamos, también de cara a lo que acaba de mencionar, y es que no se identifican cuáles son las causas reales por las que la persona se está movilizando hacia el territorio y tampoco se aplica este criterio para incluirlos dentro de la definición de persona refugiada. Entonces, al reconocer que el proceso de movilidad obedece en principio a un interés voluntario de la persona extranjera de ingresar al territorio, incluso muchas veces en el marco de actividades de turismo, pues se está asociando nuevamente el abordaje del fenómeno a partir de un criterio de migración regular ordenada hacia el país y no reconociendo el factor de necesidades de protección internacional humanitaria de la población. Y por último, pues se requiere a la población la presentación de documentos que acrediten el interés de ingreso al país con fines de turismo, que era lo que acaba de mencionar. Entonces, sin reconocer cuáles son esas necesidades que tiene la población, se solicita que muestren las reservas hoteleras, que demuestren la disponibilidad económica para permanecer en el territorio durante unas fechas específicas, se requieren las invitaciones formalizadas de ciudadanos colombianas o colombianos que quieran el ingreso de estas personas al territorio, y se está manejando el trámite como si fuese un ingreso voluntario de un turista que pretende realizar actividades de turismo en el territorio sin identificar esas necesidades particulares de protección. Ahora, en el término o en el periodo COVID, la frontera con Venezuela se cerró a partir del 25 de agosto del año pasado. Veníamos presentando cierres intermitentes también de cara a esta crisis que se generaba por la pandemia, pero la determinación del gobierno nacional para el cierre fue a partir del 25 de noviembre. El retorno masivo de la población entonces hacia Venezuela se empezó a incrementar a partir de marzo, cuando se dictan las medidas de aislamiento preventivo, y eso empieza a generar represamientos en las fronteras, pero no represamientos realmente graves. ¿Qué empieza a suceder en la frontera con Venezuela, particularmente en el departamento de Norte de Santander, sin desconocer que en Arauca y en La Guajira se seguía igualmente generando el fenómeno de la militarización de zonas de frontera? Creo que de hecho hace muy poco se vino documentando esta situación en Arauca, en el río Arauca, en que barcazas, bueno, barcos de la Armada Nacional se dirigían cerca a las canoas y gran parte de las canoas de la población se empezaron a hundir en el río. Entonces, esta situación de la militarización también está afectando estas dinámicas de transporte fluvial. En primer lugar, las operaciones militares en zona de frontera se han venido incrementando también en el marco de la Política Nacional para la Erradicación de los Cultivos Ilícitos por la hoja de coca. Esto ha generado también un recrudecimiento del conflicto. Esto es inherente a la presencia de la Fuerza Armada, de la fuerza pública, sumado también, digamos, a esta situación de la movilidad forzada proveniente de Venezuela, pues ha recrudecido el conflicto armado en estas zonas, algo de lo que además ha documentado fuertemente la Defensoría del Pueblo en varias de sus alertas tempranas. En este periodo COVID,
más de 28.000 comparendos se les han impuesto a la población extranjera por el incumplimiento de normas relativas a la prevención de contagio por la pandemia de COVID-19. Pero aquí hay que prestar especial atención a algo, y es a una práctica que se ha venido detectando, y es cómo las autoridades de migración acompañan la ejecución de los operativos de las fuerzas militares para proponer la subsanación del comparendo, que es una multa económica, una sanción, a través de la firma de constancias de salida voluntaria del país. Entonces, básicamente, la dinámica funciona, yo impongo el comparendo, que equivale a un salario mínimo, es decir, a 900.000 pesos en Colombia. Esto vendría siendo como unos $300 para cada persona. Y si usted no pretende hacer el pago de la sanción, la autoridad migratoria hace presencia también en el operativo para ofrecerle, de tal forma en que usted elimina el comparendo, pero tiene que firmar una constancia de salida del territorio y se tiene que ir del país. La mayoría de estos traslados se están ejecutando a través del puente internacional de Tienditas en norte de Santander, y lo más preocupante es que por la cercanía geográfica con Venezuela, pues la población sencillamente cruza y vuelve e ingresa nuevamente a los pocos minutos o a los pocos días nuevamente al territorio colombiano. Pero lo que decía Analí es muy cierto frente a lo que pasa cuando la persona incumple la orden de deportación. Y es que cuando ingresa nuevamente al país, ya la orden no es de deportación, ya la orden es de expulsión. Y la sanción son 10 años de prohibición de ingreso nuevamente al territorio colombiano. Digamos que ese es el límite. Esto es discrecional de la autoridad migratoria, como lo hemos dicho en muchas otras ocasiones, porque la discrecionalidad marca el procedimiento migratorio, pero en la máxima, en este caso sanción, sería la prohibición de ingreso hasta por 10 años. Finalmente, entonces, haciendo este balance frente a las zonas de frontera, reitero nuevamente lo relacionado con el recrudecimiento del conflicto y la conformación y fortalecimiento de grupos civiles armados que están ejecutando planes de control territorial en zonas de frontera. Colombia es un país que ha enfrentado en sus muchos años de historia unas dificultades importantes frente a la organización de grupos civiles armados. Y lo que está pasando ahora en las zonas de frontera es que el discurso de la discriminación y de la xenofobia ha venido fortaleciendo ese ejercicio organizativo. Lo más preocupante de cara a este panorama es que las autoridades públicas poca atención le están prestando al fenómeno. Colegas como el doctor Hugo, que hace presencia en las zonas de frontera con Arauca, por ejemplo, es testigo de estas iniciativas que se han gestado incluso por redes sociales para organizar a la población, acercarse a las zonas de frontera y por mano propia ejercer este tipo de operativos de alguna manera para expulsar a la gente del territorio hacia Venezuela nuevamente. Entonces, esto es una práctica que se ha venido detectando y que es muy poco analizada por las autoridades. Ahora, las prácticas de disuasión en la verificación migratoria, esto ya es otra cosa. Ya no es en el momento en que usted ya ingresó al territorio, sino en el momento en que usted ya está al interior de Colombia y necesita exponerle a la autoridad migratoria un documento de regularización para que no le ordenen la expulsión del país. Ese es el proceso de verificación migratoria. Usted como persona extranjera tiene que mostrarle a estas autoridades que está regularmente en el país para que no se inicie el proceso sancionatorio. En Colombia se creó en el año 2018 una organización, un ejercicio de articulación interinstitucional llamado Grupo Especial Migratorio o GEM. Ese GEM se conforma de una autoridad de impuestos y aduanas, de la DIAN, se conforma con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que es la autoridad encargada del cuidado y protección de niñas, niños y adolescentes, se conforma de la Policía Nacional en las zonas urbanas y se conforma de Migración Colombia. Esas 4 autoridades hacen operativos conjuntos en ciertas zonas de los municipios y de las entidades territoriales para hacer ejercicios de verificación migratoria. Entonces llegan las funcionarias y los funcionarios de todas estas entidades a un parque, por ejemplo, al parque central del municipio, y empiezan a requerirle a la población extranjera la exposición de documentos de regularización. De lo contrario, la persona tiene la obligación de salir del territorio a través del proceso sancionatorio. ¿Pero qué pasa? Cuando la persona no es una, no es dos, no son tres, sino son grupos masivos, lo que se hace es parar un poco el proceso administrativo sancionatorio, ni siquiera no aperturarlo, subir a la persona a unos camiones, esto pasa principalmente en zonas de frontera, las acercan a los puentes internacionales y las obligan a hacer el retorno voluntario. Eso es lo que se ha llamado también como los traslados voluntarios, que no son voluntarios, sino que finalmente al exponer que la persona se encuentra en irregularidad, pues la obligación es salir del país.
Lo más preocupante frente a esta dinámica es que se ha también igualmente identificado que gran parte de las funcionarias y funcionarios de las autoridades migratorias toman incluso la iniciativa de cortar los documentos de regularización como el salvoconducto de personas refugiadas en proceso de reconocimiento o los permisos especiales de permanencia, recortarlos, destruirlos y promover el retorno voluntario. Entonces, por supuesto, esto sigue se evidencia o se funge como una de las principales causas por las cuales la persona también se ve disuadida de presentar la solicitud de reconocimiento. No se hacen valoraciones de necesidades de protección internacional. Esto implica que lo único que se valora es su regularidad. Si la persona es un adulto mayor con una enfermedad crónica, si es un niño o niña adolescente en situación de abandono, si es una mujer gestante sin atención en salud, no es una valoración que haga la autoridad migratoria para definir cuál es la ruta, sino que sencillamente se valora algo objetivo. ¿Está o no está regular en el país? En segundo lugar, hay intervención de autoridades como la DIAN, como lo mencionaba, autoridades de aduanas e impuestos que están autorizadas para el decomiso de los bienes. Entonces, muchas de estas personas llegan con el interés de hacer la venta informal de algunos de sus bienes u objetos para poder subsistir, y ante usted no contar con los formularios de ingreso de bienes y mercancías al territorio, decomisan las pocas cosas que las personas con lo que las personas cuentan. Se han hecho operativos conjuntos para facilitar la imposición de sanciones como la deportación y la expulsión, por eso Migración Colombia se hace presencia en los operativos, y finalmente no se brinda información respecto al trámite de refugio a la población que interviene el Grupo Especial Migratorio. En el periodo COVID, el problema con las medidas de aislamiento fue precisamente que estas personas no contaban con recursos para subsistir, porque gran parte de la población en situación de irregularidad se vincula a los escenarios informales de la economía, y esto causó que más de 1.000 personas fueran desalojadas de sus lugares de vivienda. Esto sucedió en Bogotá. Generó además una crisis mediática bastante fuerte, porque en su momento la alcaldesa local presentó algunas expresiones, digamos, relacionadas con discriminación a población extranjera, indicando que ya el distrito no tenía la capacidad para poder responder a esta situación, y pues esto finalmente terminó generando que el distrito y las autoridades territoriales tuviesen que implementar un modelo para ayudar a retornar a las personas a las zonas de frontera, ayudar a retornar a las personas a las zonas de frontera. La disuasión en el régimen legal ya es otra cosa. Entonces, en la práctica encontramos medidas de disuasión tanto en el ingreso, temas de control migratorio, como la verificación migratoria. Pero en el régimen legal también hay disuasión. Si uno lee el régimen de protección internacional en Colombia, reglamentado por el decreto 1067, se va a dar cuenta que la misma reglamentación de la protección internacional tiene elementos que disuaden de la presentación de solicitud, porque finalmente la conclusión de la población es: esto no es efectivo. Esto no va a darme una respuesta a corto plazo y mis necesidades sí son a corto plazo. Entonces, estas disposiciones son, por ejemplo, lo hemos comentado en otras sesiones, que en Colombia no hay un término previsto para responder a la solicitud de reconocimiento, y ya tenemos casos de personas que llevan hasta 3 años esperando respuesta. En segundo lugar, el proceso de reconocimiento no tiene previsto el otorgamiento de un permiso de trabajo. Esto implica que las personas no pueden realizar actividades lucrativas durante el término de estudio, pero que tampoco hay programas o estrategias de atención humanitaria o de atención a estas necesidades vitales. Entonces, la persona finalmente se queda sin poder estabilizarse en algún punto durante el término de estudio de la solicitud. En tercer lugar, en Colombia se creó un nuevo permiso para personas que entran de forma irregular y que no tienen documento de viaje, que se llama el Permiso Especial de Permanencia para el Fomento a la Formalización. Esa fue la ventana que en su momento identificamos como la única oportunidad para que los refugiados y las refugiadas pudiesen trabajar. Pero no sucedió, porque la reglamentación excluyó de forma expresa a la población refugiada en proceso de reconocimiento. Es decir, que dice que la persona solicitante de refugio con salvoconducto no puede optar por el PEP-FF, porque sencillamente no está dentro de las condiciones de la reglamentación. Eso es algo que vamos a analizar en litigio estratégico este año, porque nos parecía la única forma en que las personas pudiesen trabajar y los excluyeron de forma expresa. Y finalmente, el trámite de permisos de trabajo en el régimen de visas claramente requiere la presentación de pasaporte, algo que decía Analia hace unos minutos, y es que la población proveniente de Venezuela, en la gran mayoría de los casos, no tiene documento de viaje. Y si lo porta, pues ya lo porta vencido. Frente a términos de la jurisprudencia, ya lo que ha hecho la Corte Constitucional, yo resalto mucho el trabajo de la Corte, a pesar de nuestra actual composición también tan
tan compleja, porque las discusiones se han vuelto bastante complicadas también al interior de la Corte, pero pues se ha hecho un esfuerzo. Entonces creo que es importante también resaltar algunas cifras generales. En el 2019 se presentaron más de 1.800 tutelas por personas extranjeras. Y esto es muy importante porque es el ejercicio de la ciudadanía, básicamente el ejercicio de un derecho fundamental que es a la participación también en términos de exigibilidad de derechos fundamentales. Los departamentos y distritos con los mayores números de presentación de tutelas fueron Arauca, claramente es frontera terrestre, Antioquia, Norte de Santander y Bogotá. Que Antioquia y Bogotá comparten una característica y es que no son zonas de frontera, pero sí son pues distritos o bueno, son municipios muy grandes con posibilidades de acceso al sector formal de la economía, digamos que tienen unas dinámicas de progreso económico un poco más evidenciables que otras ciudades del país. Y Arauca y Norte de Santander pues son zonas fronterizas. En términos de sexo o factor por sexo, la mayoría son mujeres las que presentan acciones de tutela en Colombia, son casi el doble que los hombres, ejerciendo desde su papel de personas extranjeras el rol de exigibilidad de derechos fundamentales. Ahora bien, en términos de derechos, lo que más exige en términos de tutela es la salud. Entonces, la población extranjera lo que más demanda a través de estas acciones es acceso al derecho a la salud. Y esto está igualmente en consonancia con el perfil poblacional de las personas que están entrando al país, que son personas con necesidad de acceso a medicamentos, a tratamientos, acceso a médicos y a diagnósticos, y que por esa razón también se ven reflejadas en las acciones de tutela. Eso fue una cifra que salió en un informe de este año y que precisamente nos permite también un poco fundar esa hipótesis de que la mayoría de estas personas requieren atención y protección del Estado. Hace 2 años, nuestra frontera se veía así. Este es el Puerto Internacional Simón Bolívar. La situación en su momento fue caótica también por el tema de la entrega de ayudas humanitarias, pero esto nos demuestra que el panorama, si bien es distinto, no ha cambiado en lo estructural y la crisis continúa. Finalmente no se ha podido atender las dificultades de la población y lo más complejo, algo que me decían mis colegas de frontera, es que hay una tensa calma. Hay una tensa calma en las zonas de frontera que no se sabe hasta qué punto sí es calma o hasta qué punto algo va a detonar y va a ocasionar muchísimas más dificultades de las que ya están enfrentando las poblaciones, incluso de acogida también. Ya para finalizar, creo que hay 3 puntos elementales en temas de protección internacional acá en el país para ir analizando, y esto también lo hemos tratado de hacer a través de ejercicios de incidencia en los procesos legislativos que se llevan en el Congreso. Algo sobre lo que yo me quejo siempre en todas las conferencias de la red es que Colombia no tiene una política integral migratoria. No tenemos ley migratoria, no existe. Hasta ahora la estamos tramitando. Ya pasó el 3er debate y va para 4º y va a pasar el 4º también. Va a salir como ley. Y lo más complejo es que no, desconoce completamente el enfoque de derechos y el enfoque de género. No sabe lo que es un documento humanitario para permitir el ingreso al territorio, no comprende lo que es la solicitud de refugio, habla en un artículo de la patridia, o sea, todo mal, pero va a salir. Y por esa razón también hemos tenido que hacer ejercicios de articulación para poder incidir de alguna manera, así sea a través de litigio o así sea a través de otras estrategias que nos permitan favorecer a la población. 3 puntos ya para finalizar. Primero, es necesario fortalecer la CONARE, tanto en temas de costos de funcionamiento como en costos de inversión. No hay capacidad institucional para responder todas las solicitudes de refugio que están radicadas. Y lo más complejo es que esta demora precisamente también desincentiva la figura porque la población finalmente se cansa y termina devolviéndose a Venezuela o presentando la solicitud de terminación anticipada del proceso. En segundo lugar, vital, esencial, necesaria la transversalización del enfoque de derechos y de género en las actuaciones e intervenciones de la autoridad migratoria y de la fuerza pública, porque la militarización de frontera es una realidad. Adicional a esto es necesario también que en las zonas de frontera se haga el análisis de este tipo de transversalización de enfoques, reconociendo las dinámicas de violencia que convergen con el desplazamiento forzado de la población. Estas zonas han sido zonas de conflicto históricamente hablando y por esa razón también esas particularidades del escenario tienen que ser analizadas para implementar las medidas. Y por último, en lo relacionado con el proceso y como tal con el régimen de protección internacional del país. Si estamos en un periodo de discusión legislativa para mejorar el sistema, esta es la oportunidad para hacerle cambios estructurales al régimen de protección internacional. Se hace necesaria esta modificación, en especial respecto de la reglamentación del procedimiento y las garantías de las personas en proceso de reconocimiento. Y algo sobre lo que no habla ni la ley, ni los decretos, ni las resoluciones,
es la figura del reconocimiento prima facie y conceptos como el de los refugiados surplés, que no están ni en los decretos ni en las, digamos, manifestaciones administrativas de las autoridades y que definitivamente pueden ser herramientas que le faciliten la vida no solamente al Estado, sino principalmente a la población desfavorecida por las condiciones actuales del mundo. Muchísimas gracias.